Vale. Transmitir. Un saludo, familia. Estáis otra vez aquí en la caja de Pandora. Hoy a las 9 de la noche tenemos un horario muy bueno y tenemos a Santos Dávila con nosotros para un nuevo directo. Lo hemos tenido semanas atrás, meses atrás. Tenemos unos cuantos vídeos, creo que por lo menos mínimo hay 5 en el playlist que podéis entrar siempre a YouTube y verlo. Pero lo más importante es que hoy os comentaremos de que con Santos vamos a ir a América. Luego os explico en qué ciudades. Y en Aulas Pandora tenemos unos cursos online que ya pueden adquirir y ya pueden hacer. Pero vamos a empezar yo con la temática de hoy. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Pues contento como siempre que estoy por aquí en Caja de Pandora, aunque hoy estamos un poco más distantes porque tú estás en tu casa y yo estoy en la mía, pero bueno, gracias a la tecnología estamos cerquita también. Muy bien, muy bien. Yo voy a preguntar a la gente que están aquí a través de Facebook que se comuniquen y me digan si escuchan bien el audio, porque solo entro con OBS con una sola pista, mía y suya, y entonces no sé si la transmisión se escucha tanto a Santos como a mí perfectamente. Entonces la gente que está en Facebook, que por favor me lo comunique. Pues Santos, el tema de hoy, la trampa del tiempo lineal. Si quieres, empiezas ya con la conferencia o dando una pequeña introducción, y luego ya das paso a la conferencia. Perfecto, sí, mira, la charla, como dices tú, se titula La trampa del tiempo lineal, cómo poner a tu favor tu pasado, tu presente y tu futuro. Nosotros, el ser humano, normalmente nos relacionamos con el tiempo de una forma lineal. Y esto es práctico para según qué cosas, para algunas cosas que ahora explicaré, pero luego deja de ser práctico y lo que hace es debilitarnos, ¿no? Hay otras formas en las que nos podemos relacionar con el tiempo y son más interesantes para nuestra alma, para nuestro proceso evolutivo y nos pueden ser mucho más útiles pues para mejorar nuestro presente, crear un mejor futuro y sanar el pasado, ¿no? Porque de alguna forma cuando cambiamos la relación con el tiempo podemos hacer todo eso, ¿no? Tenemos un potencial muy grande, pero eso no lo podemos hacer en un tiempo lineal. Así que es como que de alguna forma tenemos que abrirnos a la posibilidad de relacionarnos con el tiempo de diferentes formas, no solo de la forma lineal, en la que el pasado es una cosa, el presente es otra y el futuro es otra, sino de otra manera que ahora a lo largo de la charla explicaré, en la que nos puede ser mucho más útil para nuestros procesos evolutivos y sobre todo está mucho más de acuerdo con el alma, ¿no? Entonces esto es un poquito la temática de lo que va a ir la charla. Entonces, bueno, te puedo contar un poquito así en forma de sumario, como suelo hacer en las charlas, que primero vamos a hablar un poquito de la forma lineal del tiempo, luego voy a hablar de lo que yo llamo tiempo eterno o tiempo cuántico, que es la forma que a nosotros nos va a interesar para poder hacer cosas, para de alguna forma explorar el poder que nosotros tenemos de cambiar el tiempo, tanto en el pasado como el futuro y el presente. Vamos a ver por qué es importante eso realmente, cómo nos afecta. Luego también voy a poner algunos ejemplos concretos de clientes míos, evidentemente sin dar nombres, pero personas que, por ejemplo, me he encontrado que estaban muy metidas en su vivencia del pasado y cómo les afectaba eso, y personas que estaban muy enfocadas en el futuro y cómo les afectaba también eso, ¿no? Luego voy a hablar también de algunas cosas que puede causar vivir en el pasado, vivir en el futuro, con la mentalidad ahí, que nos puede generar a nivel emocional. Voy a hablar también un poquito de uno de los cursos que vamos a hacer en la gira esta que anunciabas tú antes, que es de sanación del pasado, porque es algo realmente importante y tiene que ver con la temática de hoy. Y bueno, también ya sabes que a mí me gustan las charlas que de alguna forma, aparte de teoría, combinan con un poquito de práctica, ¿no? Con hacer algunas cositas. Entonces también vamos a hacer alguna práctica muy sencillita en las que nos vamos a poder sintonizar con el tiempo y vamos a poder vivir un poquito más en el eterno ahora, en este tiempo cuántico del que te hablaba y salirnos un poquito de la estructura, ¿no? Del tiempo lineal. Y yo creo que básicamente va a ser esto. No sé si habrá alguna cosita más que salga.
pero sí que va a haber algunos truquitos, como te decía, y algunos consejillos que nos van a ser útiles para cambiar nuestra relación con el tiempo. Esto va a ser un poquito la charla. Y luego, al final, si hay alguna pregunta de la gente que está viendo la charla, pues miraremos de darle respuestas si es posible, ¿vale? Perfecto, pues adelante. Bueno, pues voy a beber agua porque si no voy a empezar con la carrerilla. Muy bien, amigos, pues ya sabéis, luego os comentaremos un poco los próximos países donde va a estar Santos, pero ya os digo que uno será México, Ciudad de México, Colombia, Bogotá y Nueva York en Estados Unidos serán, bueno, os hablaremos de las propuestas también de qué cursos van a ser los que van a estar allí, que eso Santos luego nos lo explicará. Pues adelante, Santos, con la trampa del tiempo. Bueno, vamos a empezar con esta charla de la trampa del tiempo. Realmente, o sea, el título es un poco llamativo porque sí que es cierto que el tiempo lineal nos es útil. O sea, es decir, realmente no es que tengamos que descartar el tiempo lineal tal y como lo entendemos. A efectos prácticos, al ser humano tener un tiempo lineal le resulta práctico de cara a relacionarse con los demás. Pero básicamente ahí está la mayor parte del beneficio que tiene. El saber que yo tengo un tiempo lineal me permite, por ejemplo, pues hoy había quedado con Luis a hacer esta charla a las 9 de la noche, hora española. Esto nos lo permite el tener una relación con el tiempo de forma lineal. Nosotros hemos pautado que hacíamos esta charla en este momento y a esta hora y por eso la estamos haciendo. Si el concepto de Luis fuera diferente a nivel tiempo que el mío, porque no tuviéramos esta estructura lineal, pues Luis puede ser que estuviera 2 o 3 horas ahí esperando a que yo me aparezca para dar la charla, ¿no? Y vosotros, los que estáis mirando ahora el vídeo, los que estáis aquí ahora en directo, también no tendríais algo a lo que aferraros, algo concreto para poder asistir a esta charla, ¿no? Entonces, ese tiempo lineal es muy práctico para este tipo de cosas. Si yo quedo con un familiar para comer mañana a tal hora, pues el tener esta estructura lineal me va a ser muy práctica porque me permite, pues eso, concretar con una persona que tiene el mismo concepto del tiempo que yo y nos vamos a poder encontrar a esa hora concreta, ¿vale? Para esto sí que es muy válido y es muy interesante, pero para prácticamente todo lo demás que tiene que ver con nuestra relación con el tiempo, más que ayudarnos, lo que hace es debilitarnos, porque cuando yo tengo una estructura basada en pasado, presente y futuro, de alguna forma lo que me está diciendo ese tiempo lineal es que con el pasado yo no puedo hacer gran cosa ya porque ya ha pasado, con el futuro tampoco puedo hacer gran cosa porque todavía no ha llegado y lo único que tengo que hacer es limitarme a vivir el presente. Es cierto que el momento de poder nuestro está en el presente, pero hay que entender que en este tiempo eterno del que hablaba al principio cuando presentaba un poquito la charla, o tiempo cuántico, que también me gusta llamarlo, ahí es como que se mezcla todo. Estamos viviendo todos los momentos en ese momento, porque cuando yo estoy recordando algo del pasado, lo estoy trayendo al presente. Es decir, en mi presente yo puedo tener mi pasado y las posibilidades del futuro. ¿Por qué puedo tener mi pasado? Porque realmente mi pasado, una vez que ha pasado, valga la redundancia, ha pasado ya. Ya estoy en otro momento. Lo que ocurre es que el pasado para mí, en este momento presente, es aquello que yo recuerdo de mi pasado. Por tanto, ahí es un primer momento de poder en este tiempo cuántico. Porque si yo logro cambiar el recuerdo que tengo de mi pasado, me va a afectar de otra manera. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero de alguna forma es empezar a entender eso. Está muy bien tener un tiempo lineal en el que tengo horas, tengo minutos, tengo semanas, tengo días, tengo meses, porque me da una estructura de cara a organizar mi vida. Yo puedo organizar, como decía, pues la charla esta, una cita con una persona para comer, un evento, cualquier cosa que yo quiera o que yo sienta que tengo que organizarme, lo puedo organizar en un periodo de tiempo concreto, porque tenemos esa estructura para dividirla. Pero a partir de ahí, lo que hace el tiempo lineal, de alguna forma, es llevarnos por un camino de envejecimiento, ¿vale? Y esto no es que esté bien ni esté mal, pero no nos es útil a nivel álmico. Nos es útil a nivel más terrenal, ¿vale? Entonces, tenemos que relacionarnos con el tiempo lineal a nivel terrenal. Pero si queremos ir más allá de ese nivel terrenal y queremos explorar otros potenciales y queremos utilizar el tiempo a nuestro favor, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, tenemos que abrirnos a la posibilidad de este tiempo cuántico, este tiempo eterno, que es un tiempo ahora. Como diría Edgar Tolle en el libro suyo que escribió El poder de la hora, pues de alguna forma es vivir en este momento presente, pero ahí podemos trabajar y podemos modificar tanto el pasado
como el futuro, porque en ese momento es cuando nosotros estamos creando, o sea, digamos que podríamos decir que ese tiempo cuántico es como una estructura en nuestra mente. Está en nuestra mente porque ahí está todo el recuerdo de las cosas que hemos vivido en el pasado y están las posibilidades de lo que nos puede esperar en el futuro, tanto las positivas como las negativas. Entonces, a nivel del pasado, lo que ocurre es que nos va condicionando, porque todas las cosas que no tenemos resueltas de nuestro pasado nos van condicionando en el presente, pero sobre todo también nos condicionan en el futuro, que es algo que la gente no sabe. La gente piensa que nosotros estamos creando nuestro futuro con el presente, y esto no es del todo cierto. Realmente el futuro lo estamos creando con nuestro pasado. Luego explicaré un poquito más, pero ya quiero plantar un poquito esta idea para que empecéis a reflexionar. Como me gusta decir en la mayoría de charlas que doy, lo que voy a explicar no es una verdad absoluta, desde luego. Forma parte de mis propias reflexiones, de mi propia experiencia, las cosas que yo capto, dedicándome a lo que me dedico, a las terapias que me dedico yo a nivel energético, a trabajar con los registros acásicos, pues percibo una serie de cosas que luego desarrollo de alguna forma que me son útiles para mi propio trabajo como terapeuta y como formador y como escritor, pero que también de alguna forma es útil para cuando lo comparto con otras personas. Entonces, dicho esto, aun diciendo que no es una verdad absoluta, sí que espero que la charla como mínimo sirva para que abráis vuestra mente y que no os aferréis a que solo hay un tiempo lineal, sino que hay más posibilidades de jugar y de relacionarse con el tiempo. Lo que os estaba diciendo, a nivel álmico, el tiempo lineal no nos resulta nada práctico, porque el alma está experimentando diferentes cosas y todo lo que experimenta lo experimenta en el momento presente. Si yo tengo un trauma del pasado que no está resuelto, ese trauma me va a seguir afectando en este momento presente y evidentemente va a marcar mi futuro, pero lo estoy experimentando en este momento, ¿vale? Porque ese pasado, como decía, ya ha pasado desde un punto de vista lineal, pero desde un punto de vista cuántico o eterno, está todo mezclado en el momento presente, en el que estoy viviendo ahora. Y precisamente por eso es ahí cuando yo tengo el potencial de modificar cosas, de sanar cosas con respecto a la relación del tiempo y a los eventos que han pasado a lo largo de mi historia personal, ¿vale? Esto sería un poquito la parte importante. Cuando solo seguimos un ritmo relacionado con el tiempo lineal, eso nos va a ir debilitando, porque aparte es que es algo que podemos observar. Es decir, a lo largo de los años vamos viendo que vamos envejeciendo si seguimos contando ese tiempo lineal. Si yo pienso en mi pasado, cuando tenía 10 años, pues era más joven que ahora que tengo la edad que tengo. Y dentro de unos años, siguiendo esa ruta del tiempo lineal, voy a estar más envejecido, voy a envejecer más, porque esa estructura solo me permite de alguna forma ir viendo pasar el tiempo y envejecer. Por eso es lo que os decía, a partir de ahora tenemos que empezar a cambiar la relación con el tiempo y empezar a relacionarnos con este tiempo cuántico y con este tiempo eterno para sacar el máximo provecho a nuestra relación con el tiempo. De alguna forma es como integrar una nueva amistad o retomar una relación antigua con un amigo, que sería el tiempo, pero relacionarnos de una forma mucho más sana con él, ¿vale? Es como cuando recuperamos una relación de amistad, un amigo que nos conocíamos a lo mejor de la época del colegio y no nos vemos a lo mejor después de 15 o 20 años. Es como retomar esa relación, pero retomarla de una forma mucho más armónica, mucho más evolucionada, en la que sea mucho más beneficiosa esa relación. A lo mejor esa persona era una persona con la que no te llevabas bien del todo, pero sin embargo con la edad adulta puedes modificar un poco la actitud, has madurado, has crecido, has evolucionado, la otra persona supuestamente también, y te puedes relacionar de una forma más sana. Con lo cual, esto sería un poquito una especie de idea que lanzo como para que entendamos lo que tenemos que hacer con el tiempo. Es mantener la relación que tenemos, pero mejorándola, utilizando este tiempo eterno. Y ahora ya voy a empezar a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque yo creo que ya he situado un poquito de qué va la historia y podemos empezar a pasar a hablar un poquito de esta historia. En este tiempo eterno, nosotros tenemos ese potencial para modificar cosas, porque al fin y al cabo, todo mi pasado y todo el pasado de las personas que están aquí siguiendo la charla está, a día de hoy, solo es un vago recuerdo de lo que ocurrió. Y es un vago recuerdo que está en el día de hoy. Y además ese recuerdo, además, ni siquiera es del todo cierto o del todo objetivo, porque cada persona recuerda los momentos que ha vivido a lo largo de su vida desde su punto de vista, pero ese punto de vista evidentemente está limitado a la propia percepción de la persona. Y una misma situación, diferentes personas la pueden haber vivido de formas diferentes. Para una puede ser algo muy doloroso, que ha sido algo muy, muy desagradable. Para otra persona ese mismo evento puede haber sido algo que ha sido agradable y ha sido esclarecedor para su vida, con lo cual, de alguna forma,
tenemos que empezar a tomar conciencia de que nuestro pasado al final es un recuerdo subjetivo. Ni siquiera es un recuerdo totalmente válido, basado en una realidad certera, ni basado en una verdad absoluta. Simplemente está basado en las creencias, en las limitaciones mentales o los pensamientos que teníamos nosotros en aquel momento, que seguimos trayendo a este momento actual. Por eso decía que la capacidad que tenemos del momento actual es la de modificar ese pasado o incluso empezar a generar un futuro concreto. Ahora hablaré un poquito más de esto porque yo creo que es la parte más práctica, ¿no? Un poquito de la charla, pero quiero que se entienda, una vez que explique la parte, digamos, más práctica, quiero que se entienda realmente hacia dónde va y por qué eso ocurre así. Os quiero contar algunas cosas que ocurren cuando nosotros nos enfocamos mucho en el pasado. Hay personas que viven toda su vida con un enfoque muy, muy llamativo en su pasado, ¿vale? Este tipo de personas tienen una tendencia a desarrollar depresión, porque normalmente cuando nos quedamos enganchados en el pasado, suele ser por dos motivos normalmente. Bueno, pueden ser varios, pero dos son los importantes. Uno es que añoremos el pasado, porque en el pasado nos hayan ido mejor las cosas o a lo mejor en el pasado nos hayan valorado más. Hay personas que, por ejemplo, tuvieron un triunfo muy grande en su pasado y de repente es como que quieren vivir de eso todo el resto de su vida, de ese momento en el que fueron importantes porque, yo que sé, ganaron una medalla en unas Olimpiadas, consiguieron un éxito grandioso, hicieron cualquier cosa que de alguna forma destacó, les dieron algún tipo de premio, les dieron algún tipo de reconocimiento público o simplemente tuvieron un gran éxito a nivel personal, a nivel de algún tipo, a nivel de negocios o comercial y de alguna forma es como que quieren vivir de ese rédito durante toda su vida. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí hay una añoranza, pero esa añoranza genera de alguna forma, ese enganche al pasado genera una depresión porque hace creer a la persona que el tiempo pasado fue mejor que el actual. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el actual está perdiendo su poder, está perdiendo el potencial de generar un futuro mucho más armónico, más exitoso y mejor, más feliz. Y también, evidentemente, está perdiendo el potencial de vivir un presente mucho más sano, mucho más armónico. Esto es lo que ocurre en algún caso concreto, ¿vale? Cuando se tiene añoranza del pasado. El otro punto en el que mucha gente se queda enganchada en el pasado es cuando tiene eventos o situaciones que no ha logrado superar. Digamos que serían los dos grandes. Uno es cuando tenemos una añoranza porque hemos vivido un tiempo mejor o creemos que hemos vivido un tiempo mejor. Y otro, lo que ocurre es que tenemos una o varias situaciones que no hemos superado del pasado y todavía estamos enganchados a ella y las estamos trayendo al presente. Porque nos están generando culpa, nos están generando vergüenza, nos están generando emociones de dolor, de resentimiento, de falta de amor, porque no hemos sabido perdonar la situación o a las personas que estaban implicadas, porque nos hemos enganchado de una forma emotiva, pero de forma negativa. Entonces, digamos que estas dos fuerzas o estas dos situaciones nos atraen mucho al pasado. Pero, como decía al principio, en este tiempo eterno, en este tiempo cuántico, el pasado lo estamos experimentando en el momento presente. Con lo cual, si yo estoy sufriendo por algo que pasó en el pasado, estoy sufriendo ahora, a día de hoy, en el momento presente. Con lo cual, esta es la forma en la que yo estoy trayendo el pasado a este presente actual, a este momento de poder. Pero lo que estoy haciendo es enturbiando mi presente con toda esa información que sigo trayendo del pasado. Por eso es muy importante sanar el pasado, que es uno de los cursos que vamos a hacer en la gira esta que hablaba Luis al principio, que luego explicaré un poquito más de ello. Pero es importante sanar el pasado y luego daré también un tip de algo que podemos hacer todos para empezar a sanar nuestro pasado. Es algo muy sencillo que vamos a poder hacer, que voy a explicar dentro de un ratito, y ya nos va a ayudar a sentirnos un poquito más reconciliados con ese pasado. Pero lo explico ahora dentro de unos minutitos. Entonces, vuelvo a decir, cuando estamos muy enfocados en el pasado nos va a generar depresión. Y esto tengo aquí por aquí apuntado un ejemplo de una clienta que tuve, y os lo cuento ahora porque tiene que ver con esto que estoy explicando y también va a ayudar a entender. Esta clienta, recuerdo que cuando vino, estuvimos trabajando porque ella se sentía bastante desanimada, se sentía muy frustrada con el momento que estaba viviendo en su vida, no era feliz. Y cuando empezamos a escarbar un poquito en la información que le generaba todo eso, estuvimos trabajando un poquito a nivel energético, estuve explorando cosas que yo percibía a nivel de canalización y hay un punto concreto en que yo le pregunto por su padre, porque toda la información que yo estaba percibiendo me remitía a la relación con su padre. Entonces, cuando la persona empieza a hablarme del padre, me dice que su relación había sido muy mala, que su padre la había maltratado,
no recuerdo si me dijo que había abusado de ella a nivel físico, pero sí como mínimo a nivel emocional había abusado de ella y la había maltratado. Pero lo que ocurría cuando yo le pregunto en ese momento en la sesión qué es lo que ella, cómo era la relación actual con su padre, lo que me dice ella es que su padre ya hace como 5 o 6 años que ya había fallecido. Pero sin embargo su resentimiento, su enfado, su falta de perdón seguía ahí. Y eso es lo que yo traté de hacerle entender. Claro, ya lo que me explica es lo que explica muchas veces gente en la consulta, en las terapias. Dice, bueno, claro, pero es que yo no puedo perdonar por lo que me hizo. Pero en realidad el ejercicio no se trata de perdonar por lo que te hizo, sino perdonas para estar tú bien. Porque si no, lo que te hizo solo es un trocito de lo que te sigue haciendo. Pero lo que te sigue haciendo ya no te lo hace la persona, porque ni siquiera en este caso ya estaba en este plano terrenal, sino que era la misma persona, la misma chica que seguía trayendo esa situación a su día presente, seguía dándole vueltas, seguía sintiendo resentimiento, seguía sintiendo rencor hacia su padre por lo que le había hecho, pero de alguna forma la que seguía fastidiándose su vida era ella misma, porque su padre ya ni siquiera estaba dentro de la ecuación. Y esto es lo que ocurre con muchas personas, que se quedan enganchadas con una situación del pasado, especialmente con algún tipo de persona. Con esto no quiero simplificar las cosas de tal forma que parezca todo que es tan sencillo como perdonar. Es decir, una chica, por ejemplo, un chico que ha sido violado cuando tenía 10 años, pues evidentemente le va a costar más perdonar que a alguien que a lo mejor lo insultaran o a lo mejor le dieran una bofetada. Evidentemente entiendo que la capacidad de perdonar o la energía implicada en perdonar a veces varía dependiendo de la persona y dependiendo también de lo que ocurrió. Pero en realidad no estamos justificando lo que la otra persona pudo hacer en el pasado. Lo que estamos haciendo es soltar ese lastre que nos sigue bloqueando a nosotros en nuestra vida. Porque si yo sigo cargando con lo que me hizo alguien en el pasado, el problema es que soy yo el que sigue cargando, eso es mi presente y con eso voy a teñir mi futuro. Y el tema está ahí. No se trata de justificar ni al que hizo algo desagradable, ni al que violó, ni al que mató, ni al que hizo nada que nos disgustara. No estamos dándole una justificación a eso. Lo que estamos es soltando la historia para que ya no nos siga afectando en el momento actual. Ya estuvo bien que nos afectara en el pasado, pero no tenemos que seguir arrastrando al día presente. Y en este caso, un poquito el trabajo que hicimos con esta clienta, con esta chica, fue que ella entendiera, primero a nivel racional, esto que estoy explicando ahora, que entendiera que si ella no era capaz de perdonar a su padre y dejar ir la historia, ella iba a seguir cargando con toda esa situación, con toda esa amargura, con todo ese resentimiento y le iba a seguir afectando de la forma en la que afectaba, que en este caso era en relación a varias cosas en su vida, pero sobre todo a las relaciones de pareja. Ella no se permitía tener una relación de pareja porque la figura paterna, la figura del hombre que ella había conocido en su vida, no le permitía aceptar a ningún hombre en sus relaciones, porque los medía de alguna forma con el patrón del padre a todos, ¿no? Entonces era como que todos los hombres pues se comportan de esta manera y en tal caso yo no quiero un hombre en mi vida, no quiero una relación de pareja con nadie, ¿no? Entonces esto es lo que a ella le estaba debilitando. Entonces cuando ella entendió esto desde un punto de vista racional, porque primero se entiende desde un punto de vista racional, pudimos empezar a hacer el trabajo para que ella pudiera llegar a sanar esa situación y perdonar. Perdonar no entendiendo lo que decía, que no estamos justificando lo que la otra persona hizo. De todos modos, tenemos que entender que cada persona actúa en función de la programación interna que tiene. Es decir, no actúa uno porque quiera de esa manera, sino porque tiene una programación que le hace actuar de esta forma. En alguna de las charlas que hemos dado aquí en Pandora hemos hablado del Ho'oponopono, que es una técnica que nos ayuda a ir liberándonos de esa programación. Podéis echarle un vistazo que la tenéis por ahí en el listado de las charlas que he dado. Pero de alguna forma actuamos en base a esta programación que tenemos. Y en este caso, esta chica, después de un proceso, pudo ir soltando esa rabia que tenía, ese resentimiento y pudo ir de alguna forma soltando la figura de su padre de su vida, como dejándola atrás. Además es que ya había fallecido hacía unos años, con lo cual no tenía por qué tenerla tan presente en su vida. Y una vez que se abrió a toda esa posibilidad, se empezó a abrir a otro tipo de relaciones y empezó a traer otro tipo también de personas a su vida y otro tipo de chicos. Con lo cual ahí empezó a sanar su proceso. No digo que fuera un proceso de un día para otro, porque a veces queremos las sanaciones inmediatas, pero son procesos que se pueden ir sanando si nosotros nos ponemos las pilas con ello y vamos trabajando. Pero este caso quería comentarlo porque tiene mucha relación con esto que decía del pasado. Luego, por ejemplo, otra cosa que nos genera cuando no estamos sincronizados con el tiempo
y en este caso estamos más enfocados a la parte del futuro, o sea, estar viviendo cosas del futuro no necesariamente tiene que ser negativo. Lo que ocurre es que muchas veces sí que lo es, porque no estamos potenciando el momento presente. Entonces, cuando la persona que está muy metida en su futuro, suele estar metida en su futuro de dos formas también, sobre todo. Puede haber más, pero son estas dos formas las principales. Una es una persona fantasiosa que está haciendo siempre castillos en el aire. No está mal soñar, es decir, no está mal pensar en un futuro mucho mejor, pero de alguna forma eso hay que asentarlo también, dando pasos en esa dirección, ¿no? Si solo estamos fantaseando, pues estamos un poco viviendo el cuento de la lechera, ¿no? No sé si recordáis un poquito el cuento de la lechera, que de alguna forma la lechera se montaba una película de que con la leche que tenía ahora, si luego la vendía y seguía haciendo cosas, pues se iba a poder montar algo, o sea, iba a poder hacer crecer su negocio. Y lo que ocurría, no recuerdo muy bien si el cuento era así, porque hace mucho tiempo, pero creo que lo que le pasaba es que se le derramaba la leche y el negocio se iba a pique, ¿no? De alguna forma, todas las fantasías que había tenido, ¿no? Y si no era el cuento así, da igual, porque la moraleja es la misma, ¿no? De alguna forma, está bien tener o enfocarnos en un futuro mejor, en ir programando un futuro mejor, que luego explicaré algo que podemos hacer para eso, pero cuando estamos viviendo solo de fantasías, de cosas que podemos hacer y no estamos dando pasos concretos para llegar a eso, de alguna forma ahí lo que nos va a generar eso es otra enfermedad diferente a la depresión, que en este caso es la ansiedad. Nos genera ansiedad. Pero esa ansiedad también puede formarse por otro tipo de vivencia del pasado. También se puede formar cuando estamos preocupados por el futuro. He dicho el pasado antes, pero me refería al futuro. Cuando estamos preocupados por el futuro, ahí también generamos ansiedad. Porque la ansiedad básicamente es estar preocupado por cosas que no podemos controlar, por miedos que tenemos a cosas que nos puedan pasar en el futuro, por cosas que de alguna forma no tenemos el control sobre ellas. Y esto le ocurre a todas esas personas que están enfocadas también su mente y su tiempo, su vivencia temporal está enfocada en el futuro, pero en preocupaciones, en que no voy a llegar a fin de mes, en que me va a pasar tal cosa o en que me voy a enfermar de tal enfermedad, porque mira, ahora estoy viendo las noticias y parece ser que esta enfermedad todo el mundo se está enfermando, con lo cual seguro yo también me voy a enfermar. Pues ahí es como que estamos viviendo en el futuro, pero estamos generando ansiedad en nuestro presente, ¿vale? Entonces esto también es algo que podemos ir corrigiendo viviendo cada vez más en el momento presente. Entonces, quiero explicar algunas cositas más, pero antes de seguir con la parte teórica me gustaría hacer una pequeña pausa y os voy a animar a los que queráis, a los que estáis ahora en directo y a los que veáis el vídeo más adelante, a que hagamos juntos una pequeña práctica, que va a ser muy sencillita, que va a ser muy corta, pero va a ser una práctica que nos va a ayudar como a regresar a este momento presente. Y es algo que podemos hacer a lo largo del día las veces que nos haga falta. Ahora a lo mejor la hago un poquito más larga, que no va a durar mucho, a lo mejor unos minutitos, pero luego en el día a día a lo mejor la podemos hacer en unos pocos segundos o en un minuto. Y nos va a ayudar como a regresar a este momento presente. Entonces, lo que os voy a pedir es, a los que estéis en disponibilidad de poder hacerlo, si hay alguien que está haciendo alguna cosa que no se lo permite, que no lo haga. Lo puede hacer luego, más adelante, cuando revise la charla o luego si se acuerda. Pero a los que podáis, lo que os voy a pedir es que cerréis los ojos unos segundos y respiréis profundamente 2 o 3 veces, reteniendo el aire y soltándolo lentamente. Eso es. Y lo que quiero es que, de forma general, quiero que tomes conciencia de tu cuerpo, de todo tu cuerpo. De forma general. Es como si hicieras una especie de panorámica interior de tu cuerpo. Y ahora hazlo lentamente, como si hiciéramos un escáner de arriba abajo, de la cabeza a los pies, pero lentamente, revisando tu cuerpo. Revisando cómo se siente. Haz un repaso lentamente 2 o 3 veces de tu cuerpo, de arriba abajo, de abajo arriba. Y sigue respirando tranquilamente. Y si detectas algún área de tu cuerpo, algún músculo, algún órgano, alguna parte en la que haya muchísima tensión, trata de relajarla y mentalmente sonríele a esa parte de tu cuerpo, agradeciéndole su labor.
Sigue respirando tranquilamente. Y poco a poco ve abriendo los ojos y tomando conciencia del sitio en el que te encuentras, la habitación en la que estás, si estás delante del ordenador o del móvil. ¿Cómo te sientes ahora? Revisa cómo te sientes. Lo podéis poner en el chat o lo podéis comentar luego si queréis formular alguna pregunta. Pero básicamente esto que hemos hecho de forma rápida, que lo podemos hacer incluso más rápido, de una forma así como muy rapidita, hacer un pequeño escáner de todo nuestro cuerpo, sentir las partes que están más tensas y movilizar un poco. Si, por ejemplo, tengo tensos los hombros, puedo movilizar un poquito y hacer un poco de movimiento con los hombros giratorios. Si tengo muy tensas las piernas, puedo moverlas un poquito y de alguna forma, con eso lo que voy a hacer es como tomar conciencia del momento presente. Esto lo podemos hacer a lo largo del día. Si estamos trabajando un montón de horas en una oficina, sentados en una silla, nos vamos a estresar en algún momento porque nos vamos a agobiar y nos vamos a sentir mal. Pues podemos hacerlo esto en algún momento. Incluso lo podríamos hacer con los ojos cerrados. Si las circunstancias no nos permiten cerrarlos, porque a lo mejor tenemos a gente a nuestro alrededor y no nos sentimos cómodos cerrándolos, pues podemos hacerlo con los ojos abiertos. Nos detenemos unos instantes de lo que estemos haciendo, respiramos un poquito y hacemos un escáner de nuestro cuerpo a ver cómo se siente. Esto nos trae el momento presente. El momento presente, al principio de la charla he dicho que es el momento de poder. Una de las formas en las que nos movemos a este momento presente es dedicando pequeños momentos, micromomentos, vamos a decirle, porque pueden ser de pocos segundos o de un minuto. No es necesario hacer una meditación de media hora cada vez que hagamos esto, pero sí estos pequeños momentos de tomar conciencia de la respiración, de tomar conciencia de nuestro cuerpo, nos devuelven al momento presente y nos aligeran un montón de emociones en poquito tiempo, con lo cual es una práctica muy sencilla que podemos hacer en cualquier momento. Podemos hacerlo también cuando vamos por la montaña o cuando vamos por la playa, si estamos paseando, dedicar en este caso podemos alargarlo más y dedicar unos minutos a sentir nuestro proceso mientras vamos caminando, respirando, sintiendo nuestro cuerpo. Esto, aunque parezca una tontería y aunque parezca algo muy sencillo, nos va a aligerar y nos va a quitar estrés y nos va a quitar ansiedad y nos va a liberar incluso de emociones tipo resentimiento, enfados, porque es como una toma de contacto con uno mismo y con el eterno presente del que hablábamos antes, de este tiempo cuántico. Con lo cual, esta sería una de las prácticas que puedes hacer en cualquier momento de forma sencilla. Dicho esto, me vuelvo, habíamos hablado un poquito del pasado, del futuro y de lo que nos podía generar. El pasado nos puede generar depresión, el futuro nos puede generar ansiedad y el momento presente, aun siendo el tiempo del poder, en el que tenemos la capacidad de hacer cosas, de cambiar presente, cambiar pasado y cambiar futuro, es un tiempo que también nos puede generar una patología. Y en este caso, la patología que nos puede generar es estrés. Y esto ocurre cuando tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos suficiente tiempo para hacerlas, ¿no? Nos hemos comprometido a hacer muchas cosas y se nos escapa el tiempo, no nos da tiempo a hacerlo, nos agobiamos y de alguna forma nos genera estrés. Con lo cual también hay que tener cuidado. Es decir, es el momento poderoso donde podemos hacer cambios, donde podemos sanar cosas, pero hay que tener en cuenta que no nos podemos tampoco agotar comprometiéndonos a hacer muchas cosas, comprometiendo querer sacar demasiadas cosas adelante, porque ahí nos generamos estrés y también ese estrés nos agota y nos impide utilizar ese poder que tenemos en ese momento de presente, ¿vale? Con lo cual también hay como que intentar o bien organizarse o bien intentar realizar menos tareas, pero nos sirve un poquito para eso. Antes os he comentado un ejemplo de una clienta que vivía muy enfocada en el pasado. Antes de cuando hablaba del futuro me he dejado comentar un ejemplo de una clienta que en su caso lo que hacía era vivir también un poco en el futuro, ¿no? Pero no, era un futuro hipotético mejor, ¿vale? Que esto, como he dicho al principio o en algún momento de la charla, no es que sea negativo y ahora veremos cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, pero lo que ocurre es que cuando vivimos muy enfocados en ese futuro fantasioso de que nuestra vida puede ser maravillosa y estupenda y que nos va a vivir esto así y esto de esta manera, pero no acompañamos ese proceso con un trabajo interno y con una serie de acciones que nos vayan dirigiendo allí es donde queremos ir o a lograr lo que queremos lograr, pues ahí simplemente estamos viviendo en un mundo de fantasía, en un mundo muy
podríamos decir incluso, podría decir de forma un poco burlona, como un mundo muy patrocinado por la ley de atracción, ¿no? Que nos ha dicho que si lo visualizamos y nos lo creemos, lo vamos a lograr. No estoy en contra de la ley de atracción porque es algo que funciona, ¿no? La ley de atracción está ahí funcionando, pero aparte de visualizar y aparte de fantasear con ese mundo mejor, hay que entrar en acción, hay que actuar también, hay que dirigirse hacia eso que uno quiere y hay que apoyarlo con un proceso interno de conquistar dentro lo que uno quiere fuera, ¿no? De alguna forma. Y en este caso, esta persona vivía como en un futuro muy hipotético, muy fantasioso, pero de alguna forma lo que le ocurría es que no estaba aceptando la realidad de su pasado ni de su presente. Y creo que para mí, desde un punto de vista terapéutico, basándome también en la experiencia, en los años que llevo ejerciendo como terapeuta, es realmente importante, ¿no? Aceptar el punto de partida, aceptar de dónde estás, cuál ha sido tu pasado, cuál es tu presente, porque si no aceptas eso y trabajas con eso, porque aceptar no quiere decir aceptar y me quedo ya sin hacer nada más. Yo puedo aceptar el punto de partida, pero puedo modificar cosas y puedo sanar cosas. Si tengo un pasado que ha sido negativo y me sigue doliendo, como en el caso del ejemplo que ponía antes de la chica que seguía trayendo el maltrato de su padre al momento presente, sobre eso puedo actuar, porque puedo empezar a sanarlo para que eso ya no me siga afectando. Con lo cual, una cosa es hacer una aceptación del punto de partida y otra cosa es tener que resignarse, que son cosas diferentes. Pero sí que es importante, en este caso, esta chica, esta clienta, no estaba queriendo aceptar ni su presente ni asumiendo su pasado. Y de alguna forma esto le estaba impidiendo acercarse a ese futuro que ella quería, que simplemente se quedaba en una especie de humo, de fantasía que no se iba a acabar de cumplir porque no estaba dando ningún paso en esa dirección. Con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Está bien tener un sentimiento positivo, un sentimiento de que estamos avanzando hacia algo mejor, pero luego hay que sustentarlo. Creo que he perdido la conexión con Luis. Me da la sensación de que no sé si se está volviendo ahí o ha reconectado, no sé si me oyes, Luis, porque te había perdido. Yo he seguido hablando porque creo que salía la imagen, pero como va con un poco de... Sí. Vale, lo digo por si hay algún corte, pues que a la vuelta verán el comentario que estoy diciendo porque te he perdido un momento, pero yo he seguido hablando porque digo, me parece que salía, con lo cual espero que haya salido y no se haya cortado. Pues lo que estaba diciendo, que aquí hay que aceptar el pasado y el presente, pero aceptarlo no significa resignarse porque podemos trabajar sobre ello y lo hacemos en el presente. Vale, hay una enfermedad, por ejemplo, que quería hablar un poquito de ella también, que al final es como una especie de combinación en la que se mezclan un poquito todos los tiempos. Es una enfermedad que no voy a decir que todo tenga que ver con el tiempo, realmente, porque evidentemente hay otros factores, pero el tiempo ejerce tiene un impacto bastante importante en esta enfermedad, que es el Alzheimer. Porque, ¿qué ocurre con el Alzheimer? El Alzheimer consiste en que la persona que lo padece olvida. ¿Pero qué es lo que olvida? Olvida el pasado. ¿Pero por qué olvida el pasado? Olvida el pasado por los motivos que hablaba antes. O bien porque no quiere recordar algo que no ha superado, es decir, algo que no ha sanado, algo que le estaba bloqueando en el pasado y no ha sabido sanar de alguna forma. Y entonces es como que quiere olvidar eso. O sea, es como no ha trascendido algo y algo muy doloroso y lo quiere olvidar. Pero también puede ser porque tenga algún secreto importante que no quiera que salga a la luz y de alguna forma es como que quiere olvidarlo. Entonces, lo que ocurre con la persona que padece el Alzheimer desde un punto de vista temporal, como digo, hay otros factores, pero desde el punto de vista de cómo afecta el tiempo, la persona que padece Alzheimer en el futuro, en el presente actual, vamos a poner un presente que es ahora. En este presente está en un punto que todavía no tiene Alzheimer, pero lo que quiere es olvidar algo del pasado. Situaciones desagradables que no resolvió o que le producen vergüenza o culpa o lo que sea, cualquier tipo de emoción, pero que tienen que ver con cosas del pasado negativas. Entonces quiere olvidarlas. Las quiere olvidar en el momento presente, pero todavía las sigue recordando. De alguna forma, al querer olvidarlas, se está programando para en un futuro lograr eso, ese objetivo de olvidarlas. Y entonces, cuando llega ese futuro dentro de 10 años o dentro de una cantidad de años, esa persona ya está viviendo en el presente, en ese momento, que ahora para nosotros sería futuro, pero ya será presente para la persona, y ahí ya ha logrado olvidar, para en el futuro no recordarse de eso, de alguna forma. Entonces, aquí lo que quiero decir es que hay diferentes enfermedades que tienen que el transcurso del tiempo les afecta de esta manera,
¿Qué ocurriría con esta persona si en el momento presente, en vez de enfocarse en querer olvidar lo que le duele del pasado, utilizara el concepto de tiempo cuántico o de tiempo eterno y empezara a trabajar con ese pasado para sanarlo? Pues lo que ocurriría es que esa persona desactivaría el futuro que se está creando en el que lo ha olvidado, porque ya no necesitaría olvidar algo que ha trascendido, que ha sanado, que ha hecho, de alguna forma, ha conseguido evolucionar. Y al lograr eso ya no necesita experimentar el Alzheimer. Ya ha soltado la programación. Por eso decía antes, y esto creo que es una cosa importante, si os quedáis con esto de la charla, yo creo que os habéis quedado con algo importante. Desde un punto de vista del tiempo eterno o de tiempo cuántico, nuestro futuro no lo creamos con el presente, lo estamos creando con el pasado. Y creo que se va a entender lo que voy a decir. Si yo en mi momento presente tengo arrastro de mi pasado una falta de autoestima o un rencor muy grande porque me maltrataron psicológicamente o físicamente en el pasado, ¿qué ocurre? Eso ocurrió en el pasado, pero yo lo sigo experimentando en el presente porque sigo teniendo ese resentimiento, sigo teniendo ese cabreo, sigo teniendo esa falta de autoestima porque no la he sanado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el futuro va a estar marcado por eso. Y diremos, sí, pero está marcado por el presente. Sí, pero el presente está condicionado por las cosas que yo no he resuelto en el pasado. Por eso digo que el futuro en realidad lo estamos construyendo con todo eso que no se ha resuelto del pasado. Y esto desde un punto de vista de este tiempo circular podemos sanarlo, porque desde el presente podemos ir al pasado, podemos ir al futuro, podemos quedarnos en el presente. Todo lo hacemos desde el presente, que realmente es el tiempo en el que estamos. Pero desde esta relación con esta forma de entender el tiempo, podemos trabajar hacia adelante o hacia atrás. En cambio, cuando simplemente nos relacionamos con el tiempo de una forma lineal, ahí no tenemos esa posibilidad, porque mi pasado ya ha pasado y mi futuro todavía no ha llegado. Pero desde este tiempo cuántico yo puedo alterar y modificar cosas del pasado, trabajando desde el presente, pero también puedo empezar a armonizar y a crear otro futuro trabajando también desde el presente. Y esto es una de las cosas que vamos a hacer en el taller de sanación del pasado. Hablaremos de esto quizá más en algún otro vídeo más adelante, pero yo ya doy un pequeño apunte porque hay una cosa que quiero compartir que explico en este taller y que es un consejo que podéis utilizar desde ya para empezar a darle otro aspecto al pasado que tengáis, a momentos del pasado que hayan sido dolorosos en vuestra vida. Y esto, como digo, es algo que comparto en el curso, pero lo voy a compartir aquí en abierto en la charla porque creo que es un tip que puede ser muy útil. Para hacer esto, lo que os voy a pedir es que busquéis algún evento del pasado que sea doloroso para vosotros. Lo podéis hacer ahora durante la charla y si no lo podéis hacer luego, pero a quedaros un poquito con la idea porque lo podemos seguir haciendo ahora si queréis y luego a lo mejor hay algún comentario o alguna pregunta en relación a esto al finalizar la charla. Una vez que tengamos ese momento del pasado doloroso, que puede ser cualquier cosa, puede ser el fallecimiento de algún familiar querido, puede ser que abusaran de nosotros, puede ser que alguien nos tratara mal físicamente, emocionalmente, puede ser alguna situación dolorosa, pues que mi pareja me dejara de una forma muy desagradable o incluso puede ser algo que yo generara, que yo fuera la persona que yo fuera el que dejaba a mi pareja de una forma desagradable y me sienta culpable por eso. ¿Vale? O sea, no estamos buscando que siempre los otros sean los malos en la historia. Podemos haber sido nosotros los malos, haber hecho algo. Lo de malo y bueno es un concepto también, es un juicio que hacemos nosotros, ¿no? Pero para que nos entendamos de forma fácil, vamos a hablar de ello de esta manera. Vamos a buscar algo que sea doloroso. Una vez que lo tengamos, y este es el consejo y algo de lo que digo que trabajamos en este taller, es algo muy sencillo. Le vamos a dar un propósito evolutivo a esa cosa o a esa situación. ¿Y en qué consiste esto de darle un valor o un propósito evolutivo? Pues consigue utilizar eso que ocurrió para hacernos crecer y evolucionar como personas. Pongo un ejemplo para que se entienda. Suponer que lo doloroso puede ser que a lo mejor yo tuviera falta de autoestima por algo que me hicieran o me dijeran, ¿no? Pues entonces busco ese evento o esa situación y entonces el propósito evolutivo podría ser, gracias a que aquello ocurrió en el pasado o gracias a esa situación concreta que yo experimenté, yo he aprendido tal cosa o me he dado cuenta de que me faltaba autoestima y ahora puedo trabajármela y empezar a sanarla, o hice un aprendizaje que ahora me permite relacionarme con las personas de otra manera, o gracias a que esta persona se marchó de mi vida, yo he podido rehacer mi vida con otra persona mucho más armónica, mucho más amorosa,
que de alguna forma concuerda mejor conmigo. Gracias a una ruptura, pues que en aquel momento fue muy dolorosa, yo he podido experimentar, conocer a otra pareja que ahora es ideal para mí, por ejemplo. Eso podría ser un proceso, un propósito evolutivo. Es decir, el objetivo es buscar lo que ocurrió y agradecerle algo que nos haya ayudado, en lo que nos haya ayudado. Un aprendizaje puede ser llegar a una conclusión, tomar conciencia de algo que no me había dado cuenta hasta ahora y que al tomar conciencia de eso puedo trabajarlo, puedo sanarlo, puedo hacer que esto crezca en mi vida y que me haga evolucionar. ¿Para qué nos va a servir esto en relación a sanar el pasado? Pues nos va a servir mucho porque lo que ocurre es que cuando yo tengo un evento traumático en mi pasado, si solo me quedo con esa historia, siempre es algo que me hace sufrir. Es decir, cuando falleció alguien muy cercano a mí, pues eso cada vez que yo lo recuerdo es algo que me genera sufrimiento. Pero si yo consigo darle un propósito a ese fallecimiento, por ejemplo, gracias a que esta persona falleció, yo aprendí tal cosa o me di cuenta de que mis relaciones a lo mejor no eran todo lo sinceras o que a lo mejor tenía que haberle dicho cosas que no le dije y a partir de ahora voy a aprender de eso y voy a decir más las cosas a las personas a las que quiero. Eso lo que hace es que ese momento del pasado ya no solo sea algo que me hace sufrir, sino que es algo que también me permite crecer como persona y evolucionar. Y entonces con eso estoy contrarrestando una parte del sufrimiento. Porque cuando algo solo me hace sufrir, solo genera sufrimiento. Pero cuando algo me genera sufrimiento, pero además me ayuda a aprender una lección en la vida, me hace crecer como persona, ya no solo sufrimiento, sino que una parte de ese evento se convierte en algo que me hace madurar, crecer, evolucionar como persona. Con lo cual le estoy dando un propósito. Y aquí viene otra cosa importante. Si no se nos ocurre el propósito o no tenemos muy claro qué propósito podríamos darlo, lo podemos reflexionar unos cuantos días hasta que se nos ocurra, podemos hablar con otra persona a ver si se le ocurre algo que nos pueda decir y si no, si llegamos a un punto en que no se nos ha ocurrido, nos lo inventamos. Tan sencillo como eso. Le doy el propósito que yo quiera. Gracias a esto yo voy a aprender tal cosa o tomo conciencia de tal cosa. Porque a mi mente racional le da igual, a mi subconsciente le da igual, lo que quiere es sacar fruto de esa historia. Y cuando sacamos fruto, de alguna forma estamos elevando también esa situación, le estamos elevando la vibración, porque ya no es algo que nos genera solo sufrimiento, sino que nos ha generado un aprendizaje. Esto para mí es un tip importante que nos ayuda, simplemente esto nos ayuda a empezar a mover nuestro pasado y a sanarlo. Evidentemente hay más cosas que podemos hacer y esto lo tratamos en profundizar en el curso, pero de alguna forma quiero que os quedéis con este tip. Y así algo muy rápido, porque ya no me quiero alargar mucho más, vamos a dejar paso a las preguntas, pero con el tiempo nos podemos relacionar de otras formas. O sea, el tiempo aparte del lineal, que es con lo que hemos empezado, y eterno o cuántico, también podemos relacionarnos con él con un tiempo circular. El tiempo circular es como una espiral por el que vamos pasando por diferentes etapas que se van repitiendo a lo largo de nuestra vida, pero lo que ocurre es que se repiten en momentos diferentes de nuestra vida y el objetivo al final es ver si hemos evolucionado. Es decir, yo me voy a encontrar con una situación aquí concreta y la voy a experimentar con el nivel evolutivo que tengo aquí actualmente. Pero dentro de un cierto tiempo, a lo mejor dentro de unos años, voy a pasar por una experiencia similar que si he evolucionado la voy a gestionar de otra manera, mucho más amorosa, mucho más armónica, con un nivel mayor de evolución. Y esto sería un poquito el tiempo circular. Es como que los aprendizajes se van repitiendo, pero se van repitiendo, es como una especie de examen que tú vas repitiendo a ver si con el tiempo vas aprendiendo y lo vas gestionando mejor o apruebas mejor ese examen. Esto sería una fórmula del tiempo circular. Y luego también, evidentemente, el tiempo relativo. Y esto lo explicaba Einstein así como medio en broma, diciendo, si estás el tiempo con una chica guapa durante un tiempo, ahí se te pasa muy rápido, ¿no? Porque estás a gusto, puede ser una chica o un chico, da igual, ¿no? Con alguien que estás a gusto se te pasa rápido. Ahora, si te estás quemando encima de una estufa caliente porque te has caído encima de ella, unos segundos te puede parecer eternos, ¿no? O si estás en el dentista, que no te gusta ir al dentista, se te puede hacer muy largo. Esto también nos sirve para cuando estamos viviendo una experiencia desagradable, cuando estamos viviendo una época que no estamos, que se nos está haciendo muy pesada porque no estamos disfrutando, porque no nos sentimos bien, o cuando estamos en un trabajo que no nos gusta, intentemos reconciliarnos con esa etapa de nuestra vida, con ese trabajo. Intentemos sonreírle un poquito más, intentemos romper un poquito el patrón de malestar, de queja, de agobio y sonreír un poquito más y tratar de divertirnos y tratar de reconciliarnos con ese momento, porque vamos a hacer que vaya más rápido. Vamos a hacer que se acelere un poquito el tiempo y que lo pasemos con más velocidad. Por tanto, eso sería otro pequeño consejo que nos podría ayudar y que nos podría ser útil.
Podría contar algunas cositas más, pero yo creo que ya con lo que... Bueno, sí, quería contar cómo afectar en el futuro, porque esto lo he comentado varias veces que lo iba a explicar y lo voy a explicar. El futuro nos pasa como con el pasado. Podemos trabajarlo en el momento presente, que es en el que tenemos poder. Entonces, si queremos conectarnos con un futuro y que de alguna forma irnos programando para que ese futuro se cumpla, lo tenemos que hacer en el momento presente. Y esto lo explicaba muy bien Neville Goddard. Él explicaba que tú tenías que sentir en el momento actual la cosa realizándose, lo que tú quieres como realizándose en este momento, sintiéndolo desde ya. Incluso él explicaba una técnica que es muy sencillita y es bastante efectiva, que consiste en crear como una pequeña frase en la que otra persona te diga que tú has conseguido lo que querías, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo que se entenderá más fácil. Alguien que quiere encontrar un trabajo porque no tiene trabajo ahora, se puede imaginar, por ejemplo, que su mejor amigo o un familiar, alguien cercano, le dice que le da la enhorabuena por el trabajo que ha conseguido. Le dice algo así: qué bien que has conseguido el trabajo que querías. Y la persona le sonríe. Y esto lo reproduces en tu mente constantemente, repitiéndolo varias veces al día, sobre todo por la noche, como si, más que lo visualizas, pero también como si escucharas a la persona que te dice eso. Enhorabuena por el trabajo que has conseguido, qué bien que has conseguido, me alegro mucho por el trabajo que has conseguido. Y repites, y repites, y repites. Y esto de alguna forma es trabajar con la ley de atracción, pero en el momento presente, porque tienes que llegar a ese punto de creerte que esa situación está ocurriendo. Y es más fácil si además consigues que te imaginas que esa persona te da esa información, ¿no? Porque ahí ya no solo visualizas, que normalmente en la ley de atracción te dicen visualízate sintiendo la experiencia, pero si encima alguien te dice, te da la información, estás también metiendo la parte auditiva, que sería otro de los sentidos, y le estás dando más fuerza a la historia, ¿no? Esto sería una forma de trabajar en el presente, algo que queremos lograr en el futuro. Y ahora sí ya hago una pequeña pausa, que llevo mucho rato hablando, voy a ver un poquito y dejo a Luis a ver si hay preguntas o comentarios o dudas o lo que sea y miramos de aclararlas. Bueno, familia, ya estoy otra vez por aquí. Comentaros que en aulaspandora.com tenemos, de aquí de Santos Dávila, tenemos lo que son tres formaciones que tú te puedes apuntar y hacerla ya directamente online. La primera sería la formación online de Ho'oponopono Live, que ahí tenéis en el YouTube, hay un desplegable de ver más, también en el Facebook, pues ahí tenéis el enlace, le clicáis directamente en Aulas Pandora, entráis y a partir de ahí pues podéis, pues eso, suscribiros y ver el curso las veces que haga falta. Luego tenéis la formación online Mejora tu autoestima ya, está claro, ¿no? Tu autoestima ya, para empoderarse. Y luego tenemos registros acásicos 1 también. Santos, los registros que haces tú, ¿cuántas partes tienen? Las formaciones que hago yo tienen 3 niveles, que son el primer nivel, el segundo nivel y la maestría. ¿Vale? Entonces son 3. En el primero trabajamos sobre todo el contacto con los registros personales, con los de uno mismo, para empezar a trabajar con esa energía. Y yo digo que este curso es útil para todo el mundo que le interese, evidentemente. Para el que no le interese ya ni lo va a poner en práctica. Pero es interesante para todos, incluso para gente que no se dedica a las terapias ni a nada del crecimiento personal, porque ahí activamos nuestra capacidad de conectar con nuestros guías y con nuestra sabiduría interna. Y eso nos es útil en cualquier cosa que nos dediquemos, ya sea un trabajo creativo como un trabajo técnico, porque nos va a inspirar a hacer las cosas de una manera mucho mejor. Yo puedo estar trabajando en una oficina y si estoy conectado con mis guías, con mi sabiduría interna, pues voy a poder desempeñar mi labor de una forma mucho más armónica. O lo voy a poder utilizar para diferentes áreas de mi vida, ¿no? Pues que estén más flojitas para poder ayudar ahí. Así que es útil para todo el que quiera. Y el otro curso, a ver, espérate, que lo tengo aquí. Sí, mejor autoestima ya, pues es un trabajo, es algo que me he tenido que trabajar yo mucho, porque yo precisamente en mi pasado mi autoestima no era todo lo sana que podía ser es algo que me he ido trabajando mucho. Y yo he visto que cuanto yo más me trabajaba mi autoestima, mejor me va todo. Y es tan sencillo como eso. Cuanto más te quieres tú a ti mismo, cuanto más te respetas, cuanto más te valoras, es como si el universo dijera, mira, esta persona se está valorando, se está queriendo, pues vamos a valorarla más y vamos a quererla más. Y te traes circunstancias y situaciones a tu vida que realmente te hacen ese efecto en tu vida, ¿no? Por tanto, es útil para eso. Es un trabajo de por vida, quiero decir. El trabajo de la autoestima no es que lo vayan a resolver solo con el curso, pero el curso le va a dar una serie de técnicas que van a poder ir trabajando y que van a poder ir implementando a lo largo de la vida. Y antes de que hables del Ho'oponopono, hay que decir que dentro de todos los vídeos que tenemos en Caja de Pandora, que hay un playlist, también podéis entrar en el YouTube de Santos, o sea, lo vais a encontrar en los dos sitios.
tenéis un vídeo muy completo de Ho Oponopono. Y aquí la diferencia, ¿cuál sería con la formación online? Mira, la formación online para mí es una formación que es la que yo hubiera querido cuando yo empecé a trabajar con todo esto de Ho'oponopono. He compartido casi todo lo que yo sé de Ho'oponopono. No quiero decir que sé bastante porque eso parece ya chulería o ego, pero si llevo 7 o 8 años trabajando con la técnica, me he formado también con Joe Vitale y he publicado varios libros sobre Ho'oponopono. Acabo de publicar uno que se titula No practiques Ho'oponopono a menos que quieras cambiar tu vida. Este está recién salido al mercado, lo tienen en Amazon. Y tengo otro que se titula Cómo practicar Ho'oponopono. Con lo cual, en el curso he ido más allá de lo que cuento en los libros. En los libros cuento muchas cosas y creo que se entiende muy bien cómo practicar y se entiende muy bien la técnica. Pero en el curso hablo de cosas más locas como cómo poner a los objetos a limpiar por ti, cómo poner una sala cuando eres terapeuta. Explico cómo mejorar tu prosperidad si tienes un negocio o si tienes clientes o simplemente si tienes una mala relación con el dinero. Y explico cómo mejorar las relaciones de pareja, las relaciones en general, la salud y todo eso con Ho'oponopono. Entonces, de alguna forma es como que he explicado ahí pues casi todo lo que sé de Ho'oponopono y todo lo que practico yo, que además me funciona. Porque yo siempre digo que de las técnicas que yo trabajo hay algunas que me encantan, los registros me encantan, la sanación cuántica también me gusta mucho, pero siempre digo así medio en broma que si me tuviera que llevar una técnica a una isla desierta me llevaría el Ho'oponopono, porque a mí el Ho'oponopono me ha cambiado la vida, realmente. Y sigue cambiándomela para mejor. Bueno, sí, vale, me estoy escuchando. Es que, a ver, me estaba viendo ahora en YouTube y veo que en YouTube cuando hablo yo no se me ve. Y es porque hay que decir que he tenido que reiniciar el ordenador, porque no sé por qué ha salido un error de Windows y me ha tumbado todo el ordenador. Con lo cual he podido recuperar YouTube porque Santos estaba todavía conectado. Si no, pasado 10 minutos se quita. Pero el Facebook pues ha petado. Entonces no he podido seguir con la transmisión de Facebook y ahora se ve que de alguna manera ha quedado lo que es la visión de cámara, que Santos sí me ve, pero veo que no se me está viendo en YouTube, pero se me escucha, con lo cual seguimos porque no pasa nada, que lo importante es la voz. Yo veo tu logo pone LM, pero no te veo. Vale, no me ves, ¿no? Vale. Pues es el problema de que tendría que reiniciar la transmisión, entonces perderíamos, con lo cual no puedo hacerlo. Bueno, no pasa nada que no me veáis. Deciros también que ya tenemos 3 fechas confirmadas para la gira de América. Sería México del 28 de abril al 3 de mayo, Nueva York, Estados Unidos del 24 al 28 de junio y Colombia del 14 al 17 de noviembre. Todavía no está puesto el botón para hacer la reserva en Aulas Pandora, pero en las próximas, yo creo que en el siguiente vídeo de aquí a 15 días ya estará puesto, pero es para que tengáis una idea de que sí que vamos a hacer ya la gira y que la estamos preparando. ¿Qué formaciones van a haber en esta gira que les pueda interesar a la gente para que vayan haciéndose boca de lo que va a venir? Vale, pues te cuento, déjame un segundito que lo voy a mirar porque como son varias, que no me salte ninguna. Todavía en algunos de los sitios estamos acabando de definir, porque puede ser que no se hagan todas en todos los sitios. Puede que en algún sitio se hagan unas poquitas y lo iremos viendo. Pero déjame un segundito que te lo voy a contar ahora mismo. Bueno, lo primero ya te puedo contar una, que esa sí que me acuerdo y que he estado hablando ahora de ella, que es pues el de sanación del pasado, que para mí es uno de los importantes. Es un curso cortito, que no dura mucho y será también económico, pero es un curso que para mí es importante porque nos puede marcar un antes y un después, ¿no? Por todo lo que explicaba antes, cuando nosotros empezamos a sanar nuestro pasado vamos a afectarle al presente, pero también le vamos a afectar al futuro, vamos a construir un futuro mucho mejor, ¿vale? Entonces, de alguna forma aquí he creado unos protocolos muy sencillos. Voy a explicar 2 protocolos durante el curso con diferentes técnicas sencillitas. Uno es un protocolo un poco express para cosas así más generales y otro para cosas más concretas, ¿no? Entonces, son protocolos que vamos a hacer durante el curso, vamos a hacer prácticas, vamos a experimentarlos y les explicaré el protocolo concreto porque son como diferentes cosas que vamos haciendo a lo largo del proceso. Luego, tengo otro taller así cortito también porque, bueno, cuando vamos de gira hacemos unos cuantos talleres cortitos y otros más largos para el fin de semana, ¿vale? Entonces, el otro taller se titula Una tarde con los ángeles y este va a ser un taller de conexión con nuestro ángel de la guarda. Vamos a conectar con el ángel de la guarda, vamos a experimentarlo, vamos a empezar a relacionarnos con él y a mirar de empezar a canalizarlo. Vamos a hacer alguna práctica para elevar también nuestra vibración y luego, dependiendo también cómo se generan los grupos y tal, haremos algunas prácticas en grupos o en parejas de percepción y alguna meditación también guiada con respecto al ángel de la guarda. Pero de alguna forma es como un pequeño
como empezar a conectarnos un poquito con esa capacidad de canalizar y de conectar con nuestro guía, con nuestro ángel guardián. Tenemos otro taller así cortito que durará 3 o 4 horas más o menos, que se llama Descubre tu misión de vida y como el título indica, pues vamos a enfocarnos en eso, en descubrir la misión de vida, descubrir nuestro propósito, descubrir los dones y las habilidades que tenemos, ver también la importancia de las cosas que nos han pasado a lo largo de la vida negativas, que nos van a dar también algunas pistas en nuestra misión de vida. Y, bueno, vamos a tratar un poquito de reconectarnos con nuestros dones, con ese propósito y con esa misión, ¿vale? Y también empezar a poner en marcha un plan de actuación, ¿no? Porque si no, al final se queda todo como en teoría y a mí siempre me gusta que que la teoría la sumamos y la integremos poniéndonos en marcha, ¿no? Este sería el otro taller corto. Y luego tengo otro taller semicorto, semilargo, que en principio depende, como te digo, hay algunas cosas que estamos concretando en los destinos que has dicho. En algunos sitios a lo mejor se hace una versión un poquito más corta y en otra un poquito más larga de un día, lo tenemos que ir viendo, pero sería el primer nivel de registros acásicos, pero sería presencial, ¿no? Y aquí pues vamos a conectar con nuestro registro, vamos a descubrir los protocolos, vamos a aprender a limpiarnos, vamos a aprender qué es el lenguaje de la luz, bueno, vamos a hacer prácticas y vamos a aprender a acceder a través de mantra y oración sagrada y bueno, todo lo que lleva un poquito esta técnica. Y luego pasamos a 2 talleres. He creado 2 talleres largos de un día. En vez de hacer un taller largo de todo el fin de semana, me apetecía hacer algo más de un día cada uno. Entonces, son talleres que durarán unas 8 horas seguramente. Y el primero se llama Chamanismo Angélico y es un primer nivel, que es una técnica que yo he creado en base a todo el trabajo que yo llevo haciendo durante estos últimos años. Le he puesto este nombre, Chamanismo Angélico, porque tiene componentes del chamanismo, componentes del trabajo que hago yo con los seres de luz, de canalizaciones, y he desarrollado una serie de protocolos, una serie de trabajo que funciona bien a nivel terapéutico, tanto para uno mismo, para personas que quieran sanar cosas en sí mismo, como para personas que quieran hacer terapias a otras personas. Y ya solo con este primer nivel, de alguna forma, va a haber protocolos en los que se van a trabajar diferentes cosas a nivel energético, a nivel incluso de canalización, de conexión y demás, que va a ser útil, pues como te decía, a nivel individual para quien quiera trabajar cosas suyas y a nivel profesional para quien quiera hacer terapias a otros, ¿no? Vamos a trabajar todos los protocolos de esta técnica, de este primer nivel, que son bastantes cositas, ya las iremos desglosando quizá en otros programas y también explicaré cómo trabajar esta técnica incluso a nivel a distancia y con uno mismo, ¿no? Y por último, y también es importante, de esto vamos a hablar también más, porque en las próximas charlas que vamos a ir haciendo vamos a abordar algunos de estos temas. El último taller que he creado que durará también un día se llama Activación de la Prosperidad. Este quizás es uno que llama la atención de la gente porque todos queremos ser prósperos, al fin y al cabo, pero sobre todo es que para mí hay una historia que es que cuando nosotros ya tenemos cierto nivel evolutivo, es como que tenemos la obligación de prosperar, porque no es lo mismo que el dinero esté en manos de gente que tiene un nivel de conciencia bajo, que el dinero esté en manos de personas que tienen un nivel de conciencia elevado, porque el uso que se le va a dar va a ser mucho mejor para el planeta y para la humanidad en general. Entonces, es como una especie de obligación que yo siento que es uno de los peldaños a nivel evolutivo. Una vez que has llegado a cierto nivel evolutivo, tienes que prosperar sí o sí. Y si no prosperas, no estás evolucionando. Porque, como te decía, no es lo mismo el dinero en manos de una persona con un bajo nivel evolutivo que lo va a gastar en cosas que no son a lo mejor armónicas para el planeta, que una persona que tiene nivel evolutivo alto que lo va a gastar en cosas que pueden ayudar más al planeta. Que no significa que la persona no pueda disfrutar de su prosperidad y gastarlo en cosas que quiera para disfrutar. Pero de alguna forma, la forma en que va a emplear el dinero, la forma en la que se va a relacionar con el dinero y cómo lo va a utilizar va a ser mucho más armónica y va a equilibrar mucho más la relación que tenemos la humanidad con el dinero, que es bastante malsana o poco sana. Y entonces, bueno, ahí vamos a trabajar con protocolos, con cosas, con información que la gente va a poder entender. Y aquí también voy a trabajar, voy a explicar el Ho'oponopono para prosperar, cómo utilizarlo a nivel para mejorar nuestra economía, que puede servir para muchas cosas, pero va a haber una parte del curso que también va a estar enfocado en eso. Y esto en principio es todo. Perfecto. Bueno, deciros también que si entráis en www.santosavila.com/libros, ahí tenéis todos los libros que hay de registros acásicos, mis conversaciones con un arcángel, los milagros del curso de milagros, Dios Atenea, conversaciones akáshicas, Maestro Ascendido Kuan Yin, Arcángel Gabriel, conversaciones, cómo conseguir el éxito, meditaciones angélicas, la luz, magia del Ho'oponopono,
cómo practicar Ho'oponopono y no practiques Ho'oponopono a menos que quieras cambiar tu vida. Son uno de los pocos libros que tiene, porque tiene unos pocos más con otro seudónimo, que algún día lo contará. Te lo voy a contar otro día. A lo mismo hago un vídeo para mi canal de YouTube, pero luego te lo cuento a ti. Ya, lo miraré. Vamos a ir hablando de vez en cuando. En algunos se me va a escapar, seguro. Perfecto. Tenemos la primera pregunta de Omar que nos dice... Bueno, hay que decir que los vídeos serán de 1 hora, ya llevamos 1 hora y 7 minutos, pero los vídeos serán de 1 hora para que lo tengáis en cuenta, todos los vídeos de esta temporada, ¿vale? Para que no se hagan muy pesados. Entonces, con Omar vamos con la primera pregunta. Buenas noches desde España. ¿Todos tenemos la misma capacidad de crear nuestro futuro o cada uno tiene su propia capacidad? Gracias. Bueno, para mí todos tenemos la misma capacidad. El problema es que el punto de partida no siempre es el mismo. En el último libro que he publicado de Ho'oponopono explicaba eso, que a nivel externo, las cosas que nos están pasando a nivel externo, los factores externos son diferentes para cada persona. Pero, por ejemplo, con la técnica del Ho'oponopono todos tenemos la misma capacidad de sanar lo que haya dentro de nosotros que está generando la realidad externa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Por lo mismo, el punto de partida depende de cada persona y de la situación en la que esté. Pero todo el mundo tiene la capacidad. Lo que pasa es que alguien que está a nivel emocional mucho más centrado, mucho más armónico, porque tiene menos cosas que resolver o porque ya ha ido sanando cosas, lo va a tener un poco más fácil, porque de alguna forma es como que le va a costar menos hacer eso. Imagínate, hemos hablado del pasado, que muchas veces nos va arrastrando cosas que tenemos sin resolver. Pues esto te lo puedes imaginar como una persona que lleva un montón de peso encima, una mochila con mucho peso. Si yo tengo que correr una maratón con una mochila con 20 kilos a la espalda, me va a costar más que a una persona que la mochila lleva solo 1 kilo o a alguien que ya no lleva mochila porque ha sanado cosas. Entonces, digamos que la capacidad la tenemos todos, pero el punto de partida puede ser diferente para cada persona en función de nuestro karma, de las experiencias pasadas, de las cosas que hemos ya ido sanando, de las cosas que no. Mi punto de partida actual es diferente al que yo tenía hace 10 años. Hace 10 años me costaba quizá más porque tenía mucho más bagaje, más peso, más cosas que me retenían, que no había sanado. Pero como en este último tiempo yo me he dedicado a sanar muchas cosas, pues ahora como que puedo correr un poco más rápido. Esto es un poquito la idea, pero en principio todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Otra cosa es que a la gente le interese más o menos, que se quiera hacer responsable de su historia o no, o que quiera utilizarlo o no. Pero todos tenemos, digamos que nacemos un poquito con eso de serie. ¿Vale? O por lo menos es así como yo lo veo, ya te digo, siempre me gusta decir, lo he dicho al principio, que nunca nada de lo que digo, aunque lo diga muy convencido, es una verdad absoluta. Es en base a mi percepción lo que yo te respondo. Tenemos segunda pregunta de Omar que dice, ¿la intuición es una forma de ver el futuro? Gracias. Sí, no del todo. A ver, para mí la intuición no es lo mejor a lo que podemos aspirar. Esto, si ves la charla de Ho'oponopono lo entenderás porque lo explicaba allí, pero tenemos intuición y tenemos inspiración. También lo explico en los libros de Ho'oponopono. La intuición es una información que proviene de toda tu programación interna, de todas tus memorias, de todo tu bagaje, de toda la información que hay en el disco duro de tu subconsciente o de tu niño o niña interior. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una premonición de algo está basada en esa información, pero esa información es limitada y además de limitada está teñida por todas las cosas desagradables que tú has experimentado en tu vida, en tus encarnaciones pasadas, por toda esa información. Con lo cual, no es que sea mala la intuición, es un recurso y a veces la intuición nos ayuda a diferentes cosas, pero es mejor la inspiración porque la inspiración viene cuando nos vaciamos de la intuición, la liberamos con Ho'oponopono repitiendo gracias o te amo, por ejemplo, o con otras técnicas que podemos hacer, pero con Ho'oponopono es tan sencillo como eso. Cuando nos vaciamos y dejamos de escuchar la información que hay en el disco duro de nuestro subconsciente, nos abrimos a la información divina, a la que tiene nuestra parte divina, a la que tiene el universo, Dios o como quieras llamarlo. Y ahí nos llega una información que puede ser más certera. De todos modos, cuando yo canalizo en registros acásicos, los guías siempre me insisten que nuestro futuro lo vamos creando con nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y con las cosas que hemos ido sanando y resolviendo y con las que no. Eso no quiere decir que no haya cosas que estén más marcadas. Es decir, si yo sigo teniendo mi pauta de pensamiento y mi comportamiento como la que tengo actual, mi futuro está casi escrito. O sea, ya va a ser muy de acorde a lo que estoy viviendo ahora. Pero si yo sano cosas, si yo desbloqueo cosas, si yo me libero de cosas, o si yo empeoro cosas porque me cabreo más, me resiento más con algo, con una situación, voy a modificar mi futuro hacia un lado más positivo o más negativo.
Entonces, la intuición sí, a veces nos puede dar información de algo que está por venir, porque como en este eterno presente que hablaba antes, en este tiempo cuántico, tenemos acceso a lo del pasado, a lo del presente y al futuro, con lo cual podemos estar captando algo que nos dice algo del futuro, pero luego eso puede variar. Cuando alguien va a hacer una sesión de evidencia, o una sesión de tarot o una sesión de adivinación del futuro, lo que ocurre es que la persona que está haciendo la terapia o la sesión esa se conecta con la información que ahora mismo está como más activa. Pero si la persona de repente mañana se encuentra en una situación que le da un giro de vida porque evoluciona o que se encuentra alguien que le explica algo que le cambia la forma de ver la vida y empieza a hacer otras cosas, el futuro va a cambiar y lo que le habían predicho, lo habían dicho que iba a ocurrir, no ocurre. Por eso cuando alguien va a este tipo de sesiones, le pasa que 3 o 4 cosas de lo que le han dicho se le cumple y 3 o 4 no, porque ha cambiado su historia o porque no se ha conectado con ese futuro posible. No sé si he contestado o a lo que me preguntabas, pero creo que sí. Vamos con Pamela Stephanie, que nos dice: hola, buenas noches desde Perú. ¿Cómo quito el miedo al momento de exponer algo a mi jefe? Gracias. Bueno, mira, esto puedes trabajar de varias fórmulas. Podrías trabajar con Ho'oponopono, pero para eso te recomiendo que te vayas a ver la charla que hemos hablado antes, que creo que se titulaba Ho'oponopono, no hay nadie ahí afuera. De todos modos, creo que está en la lista de vídeos que ha puesto por aquí en la información que hay debajo del vídeo Luis. Está una lista con los vídeos que he hecho, con lo cual la puedes buscar ahí. Pero hablando en relación a lo que está explicando hoy, pues la técnica que te aconsejo, por ejemplo, es que utilices lo que explicaba Neville Goddard. Te puedes imaginar, antes de la presentación, unos días antes, imagínate a tu jefe felicitándote por la charla, por la exposición, que te lo dice. O sea, mentalmente tú te imaginas a tu jefe que te dice, qué bien que has hecho la exposición, o enhorabuena porque has hecho una exposición brillante. O que incluso que te aplaude, o sea, pero lo repites mentalmente. Evidentemente luego vas preparada para hacer la exposición y la preparas lo mejor que puedas y lo haces lo mejor que puedas. Pero de alguna forma con ese recurso ya te estás programando ese futuro para que sea más fácil. Si tienes margen de tiempo, hazlo cuanto más tiempo mejor. Que tienes poco tiempo, pues lo haces, si tienes un par de días, lo haces en ese par de días las veces que puedas y centrándote y relajada y sintiendo la emoción de que realmente te está felicitando por la técnica esta. ¿Vale? Evidentemente se podrían hacer más cosas porque eso seguramente vendrá de algún conflicto del pasado y de los miedos al futuro que tienes que te generan ansiedad, pero esto ya sería más a resolver en un ambiente terapéutico más que en una charla. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, nos dice Carly Cabañas: ¿cómo verle el lado positivo al trabajo? Bueno, pues es que esto depende. Si estás haciendo un trabajo que te gusta, ya le vas a ver el lado positivo. Si no te gusta, pues dale también un propósito. Igual que le dábamos un propósito a las cosas negativas del pasado, dale un propósito a tu trabajo. El propósito puede ser económico, que en este momento el trabajo te está ayudando a pagar tus facturas o que te permite a lo mejor tener un sueldo para poder invertir ese dinero en cosas que te gustan o en cosas que necesitas. Con lo cual, si te enfocas en ese propósito, ya te vas a reconectar un poquito con el trabajo de una forma más agradable. Haz limpieza también con Ho'oponopono cuando estés trabajando o pensando en el trabajo. Pero lo importante es que te reconcilies, porque cuando a mí me viene alguien a terapia o cuando alguien me consulta sobre cambios de trabajo, siempre les digo lo mismo. Bueno, no siempre les digo lo mismo porque depende de la persona, pero hay una cosa que siempre les suelo explicar, que es importante que se reconcilien con el trabajo que están haciendo, porque si no lo hacen, las puertas de otro trabajo no se van a abrir y si se abren va a venir un trabajo que al final también les va a decepcionar y no les van a hacer sentir felices. Porque con la energía que tú dejas un trabajo es con la energía con la que vas a empezar el otro. Y aunque empieces con mucha ilusión, con muchas ganas porque te encanta el nuevo trabajo, la energía que arrastras es la que dejas atrás en el otro trabajo. Y con esa empiezas. Entonces, poco a poco se va a ir desvirtuando. Esa felicidad que te da el nuevo trabajo, te vas a empezar a agobiar, vas a empezar a verle todo lo malo. Intenta buscar en las cosas buenas que tienes. Si en el trabajo tienes algún compañero o compañera con que te gusta verte y conectar porque te lo pasas bien, valora también eso. Dale ese valor al trabajo. Porque si empiezas a enfocarte en lo más valioso que tiene el trabajo, van a aparecer más cosas valiosas o va a aparecer un trabajo nuevo. José Osvaldo nos dice: cuando era chico hubo muchas peleas por mi casa. Hoy estoy alquilando hace 19 años y en 9 casas diferentes. ¿Cómo puedo encarar esto? Entiendo que está relacionando lo que le pasa de ir de casa en casa por las disputas que había a lo mejor en su casa, ¿no?
Pues esto puedes sanar primero dándole un propósito, como te decía, a las discusiones. Pues, trata de darle un propósito. Aunque ahora te cueste encontrarlo, porque a lo mejor de forma inmediata no lo encuentras, dale unas cuantas vueltas, piénsalo. ¿De qué te sirvió eso? El ver que discutían. Desde un punto de vista racional no te sirvió para nada, sino para sufrir. Pero trata de darle un propósito evolutivo. Trata de decir, bueno, gracias a que yo aprendí, a que viví esa experiencia, ahora decido, si no has aprendido nada, decide aprender algo ahora. Decido aprender a respetarme más y decido que a partir de ahora las parejas que yo tenga las voy a respetar más y no voy a hacer lo que vi que hacían en mi casa. O sea, haz ese aprendizaje, comprométete a hacerlo y de alguna forma ya le estás dando un sentido a aquello que ocurrió y la vida no necesita traértelo más en circunstancias de que vayas cambiando de casa. También hay otras cosas. Tú has relacionado eso con ese tema. Podría ser que ese tema venga por otras cosas. Yo me encuentro a veces clientes que en su misión de vida vienen a trabajar el valor de la libertad o el valor del desapego. Y muchas veces eso se experimenta aunque cambian mucho de pareja, que cambian mucho de casa, que cambian mucho de país o que cambian de diferentes circunstancias como trabajos o diferentes cosas. Porque de alguna forma su misión es desapegarse o vivir en libertad. Entonces también podría haber por ahí algún conflicto, alguna historia o algún valor que tienes que aprender. Pero vuelvo a insistir, aquí te puedo dar unos cuantos tips en base a la charla, pero eso a lo mejor habría que mirarlo desde un punto de vista más terapéutico, ver qué más hay detrás de todo eso. Pero bueno, si aplicas algunas de estas cositas que te he dicho, te irá mejor. Perfecto. Tenemos a Miri que nos dice he suspendido varias veces el mismo examen. ¿Cómo puedo hacer para poder realizar el examen y poder pasar? Vale, aquí te digo el mismo truco que le decía a otra de las chicas que preguntaba. Primero, prepáratelo bien, eso está claro, o sea, prepárate lo mejor que puedas. Pero luego imagínate el examen que lo has aprobado. Pero no solo te lo imagines como aprobado, imagínate que alguien te felicita por haberlo aprobado. A lo mejor el profesor, la persona que lo hace, no, porque a lo mejor es un examen de esos que ni siquiera conoces a la persona, si son para unas oposiciones o algo así a lo grande. Pero te puedes imaginar algún familiar. Si tienes una hermana o tu madre o alguien de confianza o una amiga o un amigo que te felicita y te da la enhorabuena, ¿vale? Entonces te imaginas esa frasecita, te dices enhorabuena porque o que brindas con una copa, con un refresco, con algo y que estás celebrando y que la amiga te dice felicidades porque por fin has aprobado el examen. Y te lo repites mentalmente y lo revives, cierras tus ojitos y lo revives varias veces a lo largo del día y sobre todo por la noche antes de ir a dormir o cuando ya estás en la cama. Y con esto de alguna forma te estás conectando con eso. Pero evidentemente está la parte de prepáralo lo mejor que puedas aparte de eso. Pero de alguna forma con esto vas abriendo, estás como conectándote ya con ese futuro. Tenemos a Conciencia Luminosa, hola desde Uruguay. Pregunta, ¿es cierto que los guías y ángeles nos dan la información suprimida porque no nos conviene saber todo? Lo he escuchado en testimonios de regresiones de vidas pasadas. Mira, yo te puedo hablar en base a mi experiencia personal. Cuando yo canalizo para otra persona o para mí mismo a través de la conexión con los registros acásicos, sí que es cierto que no podemos saberlo todo. No podemos acceder a todo porque no siempre estamos preparados para toda la información y lo que buscan los guías, o por lo menos en base a mi experiencia, es ayudarnos a evolucionar y a crecer como personas, pero de una forma armónica o lo más armónica posible. Con lo cual no te van a dar una información para la que no estés preparada para gestionar o no te van a dar una información que más que ayudarte a encontrar tu camino te haga perderte más. Evidentemente hay muchas cosas, depende también de la persona que canalice, depende del código ético que tenga la persona que canalice, lo bueno, lo malo. No me gusta hablar de bueno o malo porque al final son experiencias que cada uno tiene que pasar o no, pero hay varios factores. Pero en base a mi experiencia sí que te digo que sí que tienes razón un poco en eso que dices, que no siempre te dan la información. Te voy a ir un poquito más allá y te pongo un ejemplo personal mío. Yo tenía una información de haber tenido experiencias de vidas en la Atlántida como sacerdote atlante y esto lo tenía muy claro porque lo veía claro en mí, o sea, era como una cosa que yo sabía, pero no solo era eso, sino que me encontré durante un tiempo a varias personas que me lo decían. Otros terapeutas, gente que canalizaba, que me decía que me recordaban de aquella época o que me habían visto en esa época o que tenían esa información. Era como varias personas de diferentes ámbitos que ni siquiera se conocían entre ellos, me daban esa misma información. Cuando yo empecé a canalizar con los registros acásicos, quise acceder a esa información y no pude. Luego entendí el por qué. Porque yo un mes o 2 meses después hice una formación de hipnosis regresiva y ahí pude acceder a esa información de esa vida
y la experimenté en primera persona viviendo la vivencial dentro de la regresión. Fue una sesión muy catártica, muy sanadora para mí y luego entendí que los guías me estaban de alguna forma guardando esa experiencia para que la viviera de esa manera y no a través de los registros. Después de esa experiencia yo pude conectar con esa vida pasada a través de los registros y descargar más información y acceder a más cosas relacionadas con esa vida. Pero era como que había algo que hacía que fuera necesario que mi proceso incluyera esa forma de conectar con esa vida primero. Por tanto, sí que te puedo decir que a veces sí que nos protegen de que no accedamos a según qué informaciones para las que no estamos preparados o para las que hay otra vía mejor todavía en ese momento. Pues voy a hacer 4 preguntas más y cerramos. Lo digo para que no hagáis más preguntas ya. Voy a coger las que ya están, porque bueno, hoy nos alargamos. Que no se preocupen, Luis, porque nos vamos a seguir viendo y a lo mejor no hablamos de este tema, hablamos de otras cosas, pero van a poder seguir preguntando. Tenemos a Liana que dice: hola desde Estados Unidos, mi madre tiene osteoporosis avanzada. No puedo estar con ella físicamente. ¿Cómo puedo acompañarla y ayudarla sobre todo, a soltar lo que ella siente estar lejos de mí? Vale, mira, lo primero que te diría es que tú practiques Ho'oponopono pensando en tu madre. Tú piensas en tu madre y empiezas a repetir gracias o te amo. Mírate la charla de Ho'oponopono y puedes mirarte los libros que tengo en Amazon de Ho'oponopono por si quieres investigar un poquito más. Y practica eso, porque al final es que tú sueltes tu parte. Si tú sueltas tu parte, le estás dando permiso a que ella suelte la suya. Y si en algún momento luego sientes la inspiración de compartir la técnica y decirle que ella practique, lo haces, pero no lo hagas de forma inmediata. Primero haz tu proceso de limpiar tu parte, porque si se lo aconsejas y ella no está preparada para eso, vas a crear más memorias para limpiar. Pero si tú limpias y luego sientes la inspiración de hablar con ella de ese tema, lo puedes hacer. Pero suéltalo. También puedes trabajar con esto que estoy explicando, que contaba Neville Goddard, y te puedes imaginar una conversación con ella en la que te dice que se siente mucho mejor o que está mejor, ¿vale? Que te da esa información y te la repites. Ella te dice, pues estoy mucho mejor y me encuentro bien y la ves realmente de esta manera y eso de alguna forma también ayudará. Vale. ¿Qué más tenemos? Dice Ezco, ¿puede ser que haya una aceleración en las manifestaciones? ¿Saben o sienten algo de ello? Sí, esto es posible porque el ritmo que está, o sea, la vibración actual de la Tierra es diferente a la que había hace unos años, ha ido creciendo, entonces es como que todo es más acelerado. Especialmente es más acelerado, bueno, no, es más acelerado de forma general. Lo que pasa es que las personas que están acompasadas con el ritmo de la Tierra lo viven de una forma como con más calma, con más tranquilidad, aunque manifiesten también más rápido, pero lo viven como algo más natural. En cambio, la persona que está desfasada con el ritmo de la Tierra porque no se ha compasado, porque no está conectando con la naturaleza, no está paseando por la montaña, no está paseando por la playa, no está conectando, digamos, con el reino terrenal, lo vive de una forma como más desajustada todo. Porque la vibración de la Tierra tiene una vibración cada vez más elevada y nosotros podemos conectarnos con esa vibración y armonizarnos, pero tenemos que estar en contacto con la Madre Tierra. Cuanto más mejor, porque nos ayuda a seguir el mismo ritmo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde hace unos cuantos años ya hay mucha gente que experimentaba que decía, ostras, es que los días de hoy parece que son 16 horas en vez de 24. El tiempo en principio se seguía midiendo de la misma manera, pero ocurría eso porque la vibración de la Tierra es más elevada y genera como una especie de sensación de ritmo más acelerado. Pero la persona que se acompasa con el ritmo de la Tierra puede seguir experimentando el día normal como 24 horas, no lo ve tan acelerado. Pero aún así las manifestaciones son más rápidas, hay como la vibración es más elevada y permite manifestar tanto lo bueno como lo malo de una forma más rápida. Así que por eso hay que vigilar y centrarnos en lo bueno. Mari nos pregunta, ¿solo es de lo psicológico o también por presentar dolor se dice que todo es psicológico? No es verdad. ¿No es verdad? No acabo de entender muy bien la pregunta del todo, pero voy a arriesgarme a contestar un poco por lo que he entendido. O sea, para mí en todo tiene un componente espiritual o energético o emocional. Pero evidentemente que tenga ese componente no quiere decir que algo no pueda doler. Es evidente cuando alguien tiene un dolor psicológico lo está experimentando realmente. Da igual que sea psicológico, que sea físico, que sea de cualquier forma. Cuando a alguien le duele algo, le duele.
sin importar ni el origen, ni si es porque viene de algo espiritual, si viene de algo emocional, da igual. Pero el dolor lo experimentamos. Lo que pasa que para mí, desde mi punto de vista, y como digo, basándome en mi experiencia, para mí todo se crea desde lo sutil hacia lo denso. Entonces, esto, digamos que los pensamientos, la energía están mucho antes que la parte física. De hecho, a nivel energético se puede ver, se puede percibir a veces cosas que están viniendo que van a afectar a la parte física. Cuando yo hago en terapia una terapia energética o una limpieza energética o trabajo simplemente a nivel energético, a veces veo bloqueos en algún órgano, en alguna parte del cuerpo, que sé que si no se empiezan a tratar, si no se empiezan a resolver en la parte energética y en la parte emocional, van a derivar en una lesión en el cuerpo, en un malestar físico. Y de hecho a veces ya coincide que de repente toco algunas cosas en una persona que estoy haciendo una terapia, le estoy haciendo algo a nivel energético y cuando luego le explico, pues ha hecho esto y tal, me dice, sí, esta zona, por ejemplo, la noto bastante tensa y era porque a nivel energético ya había un atasque. Con lo cual, el dolor sí que si es para ti real, lo estás experimentando, pues da igual que alguien te diga que es psicológico, es dolor. La forma de tratarlo, pues es ir a buscar la causa, ir investigando hasta que encuentres lo que realmente te ayuda a sanarlo. Y desde luego las fórmulas que utilizamos de forma general no suelen ser las más sanas, ¿no? Porque normalmente tenemos una tendencia a medicarnos o a intentar poner la resolución en manos de otro o de otra cosa, no en nosotros. Y todo pasa por un trabajo interno que puede ser acompañado con un terapeuta, evidentemente, siempre puede ser útil y que a veces puede ser acompañado de un medicamento. Tampoco estoy diciendo que los medicamentos haya que apartarlos del todo, a veces no pueden ser útiles, pero los medicamentos cuando los tomamos solo para soltar los síntomas sin querer investigar, ahí estamos poniendo un parche. Última pregunta de Junuel, nos dice, a mí me pasa que no logro hacer amigos, trato de dar lo mejor de mí y siempre pierdo a mis amigos y me quedo sola. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo cambiar esto cuando era niña? Era más fácil hacer amigos. Bueno, lo de fácil o difícil depende de las creencias que tú tengas. Es decir, pensamos que cuando pasa el tiempo y somos más mayores las cosas son más complicadas, pero no es así. Eso es una creencia también que hay que desmontar. Yo lo que te aconsejaría aquí es que trabajes mucho tu autoestima, porque evidentemente tú estás buscando algo fuera que no te estás dando tú a nivel interno. Y eso lo que ocurre es que estás como buscando que desde fuera te valoricen, te valoren, te quieran, pero probablemente tú no te estés queriendo ni te estés valorando. ¿Vale? Y esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Ahí tienes que trabajar autoestima, tienes que ir sanando cosas que hay en ti que seguramente te hacen pensarte que eres menos válida que los demás, que te hacen creer que era más fácil de pequeña que cuando ahora eres más adulta. Pero todo eso hay que ir desmontándolo, porque puedes tener muchos amigos siendo pequeña o siendo grande, no depende de la edad que tengas. Depende de la programación interna que hay en ti, de las creencias limitantes que hay en ti y de la valorización personal y de la autoestima que haya en ti. De esto hablaremos en alguna otra charla más adelante, porque como vamos a ir abordando diferentes temas, algunos más relacionados con los cursos que vamos a ir haciendo en la gira y otros de temas que a mí me interesan o incluso de temas que me propongáis alguno que pueda encajar en las cosas que yo hago, pues también podemos hacer alguna charla de eso e iremos hablando. Pero la autoestima, como he dicho antes cuando hablaba del curso de autoestima, para mí fue fundamental trabajármela, sanarla, porque cuanto tú más te valoras y más te quieres, la vida más te valora y más te quiere. Y eso viene en forma de personas que te quieren y te valoran. Pero no es una historia desde el ego. No es decir, yo me quiero aquí porque soy el rey del mambo, ¿no? Sino es que yo me quiero porque me acepto a mí mismo, porque me estoy valorando, porque me veo que no necesito compararme con otras personas para sentirme mejor y porque no necesito tampoco mendigar que alguien me valore para yo sentirme bien, sino que yo mismo me valoro y desde fuera van a empezar a valorarme también. Pero es un proceso interno. Con lo cual ahí tienes que trabajar sobre ti misma, sobre tus propias creencias y sobre tu propia autoestima y valorización personal. Perfecto, pues familia, yo volveré a hacer otro directo el jueves. Recordad que esta semana tenemos, bueno, yo hago menos directos también porque nos estamos preparando que el viernes, sábado y domingo tenemos el Congreso de Ufología y estamos haciendo las pruebas de sala, de cámaras, hay un follón impresionante. Entonces, intentaremos el sábado por la tarde y el domingo por la tarde hacer una transmisión en vivo con tertulianos que tendremos en el Congreso de Ufología. Y con Santos lo veremos cada 15 días durante toda esta nueva temporada, de septiembre a septiembre o más. Y siempre a recordaros que vamos a hacer la gira de América, vamos a empezar con México, Colombia, como os he dicho antes, y otros países que iremos diciendo más adelante.
Y bueno, Nueva York, Estados Unidos también está confirmado y también iremos confirmando que talleres próximamente habrá un enlace en Aulas Pandora para poder hacer el registro, pero ahí estaremos. También recordad que Santos hace terapia, tiene las formaciones online, tiene los libros, o sea que podéis entrar en su YouTube, que también va haciendo sus pildoritas, o sea que tenéis información a tope. Antes de irnos, Santos, antes de despedirnos, ¿alguna cosilla que quieras comentar antes de irnos? No, pues en principio que ha sido un placer, como todas las charlas, que hoy te he echado un poquillo de menos porque estamos más distantes, que las últimas charlas las habíamos hecho allí en tu casa, pero bien, también es más cómodo porque, bueno, también como que me requiere un poquito menos de tiempo, ¿no? El ir para allá y o sea, el no tener que ir para allá, con lo cual también muy bien esto. Y nada, que nos vemos en breve. Creo que nos vamos a ver antes que contigo porque voy a hacer también otro directo dentro de poquito con Samuel Olmedillas para Caja de Pandora. Pero bueno, ya eso ya lo iréis viendo porque la programación aparecerá por ahí dentro de unos días. Y bueno, pues que nos vemos dentro de un poquito. No os digo de qué va a ir la charla porque la siguiente todavía no tengo muy claro de qué. Tengo varios temas y en unos días ya le explicaré a Luis de qué va a ir para que ya la programe y tengáis información. Pero creo que será algo interesante. Si queréis algún tema en relación con las cosas que yo trato, que podéis ver en mi web y en mi YouTube y demás, en mis redes sociales, podéis proponerme también. O sea, yo ya tengo unas cuantas preparadas, pero me podéis proponer alguna que os interese. Pues menos mal que hoy estabas en tu casa, porque si hubiéramos estado aquí en directo y se hubiera reiniciado el ordenador como me ha pasado a mí hoy, hubiéramos perdido la misión. Al estar en la otra punta, ha podido seguir el vídeo, ¿eh? Pues una de las ventajas de hoy, eso. Sí, sí, el más mayor ha sido pues eso, que habrá que descargar otra vez el vídeo y volverlo a subir en Facebook, porque en Facebook se ha quedado por la mitad. Pero por lo demás, bien. Muy bien. Pues nada, nos vemos prontito. Nos vemos, hasta luego. Voy a apagar, terminar.